Buenas, bienvenidos a un nuevo tutorial de Tecnoaprendiendo. En este video te voy a explicar varias cosas, ¿sí? En principio vamos a ver cómo chequear el tema de excéntricas en la LU Neptune 4. Este procedimiento va a ser el mismo tanto para la Neptune 4, la Neptune 4 Plus y la Maxi. En el caso de la Neptune 4 Pro vamos a hacer otro video específico para ese equipo por el hecho de que tiene guías lineales, entonces el procedimiento es diferente, ¿sí? Por un lado vamos a revisar todo lo que tiene que ver con excéntricas de la máquina, es decir, las rueditas, para que no te hagan líneas las impresiones y la falla que hacen. Y por otro lado, en la segunda parte del video vamos a estar chequeando el tema de correa. Vamos a ver e identificar en una pieza, en principio en un cubo, cuáles son las fallas productos de tensión de correas, es decir, que estén demasiado flojas, ya sea la correa del eje X como la correa del eje Y. Vamos a ver qué pasa cuando está floja un eje, cuando está floja el otro eje, y qué pasa también cuando están flojas los dos ejes y cómo regular la tensión, cuánto le tengo que dar. Si te interesa este video, quédate ahí que enseguida comenzamos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es regular las excéntricas del eje Y, ¿sí? Pero, ¿qué son las excéntricas? Las excéntricas básicamente son tuercas, ahora vamos a estar viendo, pero son tuercas que tiene tanto la cama, el cabezal en este caso, y el eje Z, que es el que sube, ¿sí? ¿Qué fallas o cómo saber que probablemente sea una falla excéntrica? Fíjense en esta pieza, no sé si se va a alcanzar a ver bien, por el tema del color justo. Acá en la mitad se ven líneas en sentido horizontal. Esto quiere decir que es un problema de excéntricas. Entonces, si vemos la pieza no está toda parejita, sino que acá en el centro, cuando la vemos un poco de perfil quizás y todo eso, vamos a detectar que tiene como líneas. Es decir, vienen todas las líneas producto de la impresión y cada tanto vemos una línea muy marcada pero más gruesa. Eso probablemente sea un problema de excéntrica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Primero, revisar los ejes. En este caso vamos a empezar por el eje Y, que es el que mueve la cama. Y fíjense, pueden pasar dos cosas. O que la cama esté demasiado ajustada o que estén demasiado sueltas. ¿Cómo me doy cuenta si están muy sueltas? Si están muy sueltas desde abajo, no desde acá arriba, porque ¿qué pasa? Si tenemos poca tensión en los resortes, cuando movemos acá es probable que se muevan y no sean excéntricas, pero desde abajo, que tiene como una especie de recuadro o marco negro, donde están esta parte de acá, por así decirlo. Bueno, desde ahí vamos a poner las manos así y vamos a intentar mover la cama. ¿Ves que? No sé si se alcanza a ver, pero tiene un pequeño movimiento. De hecho se escucha. Bueno, ese juego no debería estar. Otra opción puede pasar que cuando nosotros movamos la cama hacia adelante y hacia atrás, se sienta como que las ruedas, la ruedita que tiene abajo la cama, se meten en un pocito. Es como que voy moviendo y hace tac. Bueno, en ese caso si hace tac, como que si la rueda se mete en un pocito dentro del perfil, quiere decir que está demasiado ajustada, ¿sí? Obviamente, revisen por las dudas que no tengan ningún pedacito de filamento sobre el riel. Si ustedes ven que el riel está bien y miran que la ruedita no esté marcada, es decir, que no esté como con un pozo, con un agujero, que estén todas parejas, las ruedas estas de acá abajo, las negras, no estas sino las de acá, si eso está todo ok, bueno, y hace el pocito, es porque está muy ajustada, ¿sí? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es empezar a regular las excéntricas de la cama que están muy sueltas. Fíjense, tiene un juego tremendo. Para eso vamos a utilizar una llave 10. Generalmente en la mayoría de los equipos es una llave 10, ¿sí? Algunos pueden cambiar un poquito, pero en la mayoría de los equipos es llave 10. Fíjense que este lado, en la ruedita del lado izquierdo, es decir, esta que voy a mostrar ahí, es como un cilindro básicamente. Es decir, está el cilindro ese cromado y abajo está la rueda. Y del lado derecho, esa es la tuerca excéntrica, esas son las excéntricas, es decir, es como que si la tuerca estuviera descentrada. Entonces, si nosotros la vamos girando para cualquier lado, va a haber un momento en el que se ajusta demasiado. Para que se den una idea, miren, esto es una tuerca excéntrica, ¿ven? Esas tuerquitas son exactamente iguales y fíjense que está descentrado el agujero, no está centrado. Cuando nosotros esta parte de la tuerca
entra en el soporte, entonces esto queda así, ¿no? Entonces cuando nosotros giramos, la ruedita hace este movimiento, se pega más y vuelve, se pega más y vuelve. No importa para qué lado le vamos a dar, por ejemplo, cuando está más cerca del borde finito que se ve ahí, va a estar más pegada al perfil. Pero cuando está del lado, seguimos girando para un lado o para el otro y empieza a estar del borde más separado, se aleja del perfil, ¿sí? Básicamente el funcionamiento es ese. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, primero esta rueda, fíjense, yo sostengo la cama para que no se mueva y la giro con el dedo. No la alcanzo a girar fácilmente, entonces quiere decir que probablemente esta rueda, bueno ahí sí, ¿ven? Le falta un poquito de tensión, entonces ajusto un poquito y pruebo. Ahí quedó. De ahí atrás, si ustedes la agarran, en este caso está suelta prácticamente, entonces yo tengo que meter la llave, ajusto un poquito y pruebo. Sigue suelta, ajusto un poquito más y pruebo. Ahí ya no sigue suelta. Ustedes le puede pasar que por ahí tiene cierta tensión la ruedita, pero está suelta, entonces ustedes le dan para un lado y empieza a quedar más suelta. Bueno, va a llegar un momento que empieza, si le siguen dando para el mismo lado, empieza a ajustar, ¿sí? Por lo mismo que dijimos antes que estaba descentrado el agujero. Entonces le podemos dar para cualquiera de los dos lados, no tiene un sentido. Y ahora lo que hacemos es, de vuelta lo mismo, mover la cama. Fíjense que todavía tiene un pequeño juego, así que le vamos a ajustar un poquito más la de atrás. Y la de adelante le falta un poquito. Ahí está. Ahí no tiene juego. Ustedes cuando lo mueven tienen que ver que no quede hiper pesada la cama y que no se sientan positos. Si ustedes cuando ponen la mano acá se van a dar cuenta enseguida, la mueven así despacito y sienten como que la rueda entra en un pocito, es porque le quedó demasiado ajustado. Entonces lo que tienen que hacer es aflojar las tuercas, darle para el sentido opuesto, apenitas un poquito, para que libera un poco la tensión, pero no al punto de que cuando vos muevas esto te quede con juego, ¿sí? No debería quedar con juego. Si vos la aflojas y te queda con juego, pero la ajustás un poquito y se sienten los pozos, revisate por las dudas la rueda, que ninguna tenga como un pedacito partido o algo marcado, porque te puede estar generando el ruido ese. Una vez que hicimos eso, ya estaría calibrado lo que sería el eje Y de la cama, y ahora pasaríamos a ver cómo es en el tema del cabezal y en el eje Z. Bien, ahora vamos a ver en el eje X, que sería el del cabezal, este que se mueve así, qué sucede cuando está descalibrado. En este caso, lo mismo. Si lo movemos con la mano y sentimos como que las rueditas entran en un pozo, mismo procedimiento que en la cama, es que están demasiado ajustados. Entonces ahí en ese caso aflojamos un poquito la excéntrica, o como en este caso yo lo aflojé a propósito, fíjense que tiene este movimiento suavemente, ¿ves? Bien, esto quiere decir que está demasiado suelto, entonces esto no puede quedar así. En ese caso también, la excéntrica está acá abajo, la van a ver que está en la ruedita de abajo. Ponemos la llave con cuidado y ajustamos un poquito hasta que no haya más juego. Sigue teniendo juego. Ahí ya no tiene juego, ¿ven? Y cuando lo muevo con la mano, no se siente ningún pocito. Ahí ya quedó calibrado lo que es la excéntrica del eje X. En el caso del eje Z tenemos dos tuercas excéntricas. Una que está en esta parte de acá, sería atrás de la pantalla, y la otra está ahí adentro, sería esa ahí. ¿Qué pasa? Estas tuercas excéntricas acompañan el movimiento de los motores, entonces deberían tener cierta tensión. Esta gira, pero le tengo que hacer cierta presión, ¿sí? Y miren cómo gira la de abajo. Esta gira suave. Entonces, esto indica que está mal regulado el tema de las excéntricas también, porque deberían apoyar las tres rueditas de este lado y las tres de este lado de forma pareja. Fíjense que la de acá abajo gira loca, la de acá arriba gira loca del otro lado, y esta va a girar con un leve roce, ¿sí? Y acá tenemos que usar el sentido de la lógica. Es decir, fíjense que las de afuera giraban locas, las dos de afuera. Esta estaba un poquito ajustada, pero eso porque tiende a caerse un poquito el eje cuando quedan muy sueltas. Y tenemos que ajustar estas ruedas, ¿para qué? Para que esta rueda venga más acá y por consecuencia esta quede también más ajustada al perfil. Y lo mismo de este lado, ¿sí?
Lo ideal acá no es darle mucho a una y poco a la otra, porque si no es como que esta me va a quedar suelta siempre y esta me va a quedar demasiado ajustada, ¿sí? Es probable que si le damos poco a esta, lo que va a pasar es que estas dos me van a quedar ajustadas porque todo el cabezal tiende a venir un poquito para acá, pero esta me va a quedar suelta. Entonces no queremos, las 6 ruedas en total deberían quedar parejas. Entonces lo que vamos a hacer es, empezamos a ajustar de a poquito. Bien, acá fíjense, ya tengo una leve tensión y son en las dos iguales, en las dos rueditas iguales, y esta obviamente me queda tensionada. Ahora vamos a darla de este lado. La de este lado todavía están sueltas, entonces lo que hacemos es ajustamos esta de este lado. Es un poco complicado con el ducto del fan y esta llave. Vamos a ajustar de a poquito. Bien, y ahí ya está, tiene un leve roce y esta no gira, ¿sí? Entonces eso sería toda la calibración del eje Z. Obviamente, después de que calibramos tanto las excéntricas de la cama, o la del cabezal, o la del eje Z, les recomiendo que lancen una prueba así cilíndrica, que es donde ustedes más van a notar, o puede ser un cubo también estirado, si tiene líneas de excéntricas o no, ¿sí? Ahora bien, la segunda parte del video vamos a hablar respecto a la tensión de correas. Y en este caso también es bastante gráficos y yo hice varias pruebas para que vos entiendas qué pasa cuando está la correa suelta en cada eje. ¿Cómo me doy cuenta haciendo un cubito? Bueno, me imprimí una opción de cada uno para que vos puedas identificar, haciendo un cubito básico, dónde está el problema de la falla de tu impresión. Bien, acá vamos a empezar primero con el hecho de identificar dónde está el problema. Para eso vamos a imprimir un cubito. Fíjense, lo recomendable para poder identificarlo es que sea un cubito X y Z, y que cuando ustedes lo pongan en Prusa o el slicer que usen, siempre suelen tener el 0 de este lado en la cama con las flechitas del Z, el X y el Y. Lo pongan así, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto indica que esto es el sentido X, esto es el sentido Y y obviamente el Z es la altura, ¿sí? Entonces, primero y principal, partimos de esa base. ¿Cómo me doy cuenta que las correas están muy sueltas o es una falla de correas? Por ejemplo, si es en el eje X. Fíjense que este cubito está perfecto. De hecho, si lo medimos con un calibre, va a medir 20 por 20. Y en este caso, es por ejemplo cuando la correa del eje X está suelta. Nosotros imprimimos el cubito. Esto lo aflojé de forma exagerada para que se pueda ver bien la falla. Si nosotros vemos en las caras, se notan imperfecciones, ¿ven? Que no queda parejito en todas las caras, pero cuando nosotros lo miramos de frente, en la parte superior, vemos que en el sentido X se alargan. Ven que se alarga esta parte hacia acá, es como que si esta arista se viene para acá y esta arista se viene para este otro lado en sentido X. Bueno, eso nos indica que la falla está en el sentido del eje X. Ahora, ¿qué sucede cuando la falla está en sentido del eje Y? Bueno, en los laterales prácticamente vamos a ver las mismas fallas, pero fíjense que en la del eje X, sobre la cara X está bastante bien, pero sobre la cara Y queda fulera, o sea, queda peor. Donde más cuenta nos vamos a dar es cuando vemos también en la cara superior, pasa exactamente lo que pasa en X, que se desplazaba esas dos aristas hacia los costados, pero en el caso del Y se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Fíjense, hay dos aristas que se desplazan, una hacia arriba un poco y la otra hacia abajo. También se puede dar el caso de que la correa del eje X y la correa del eje Y estén sueltas las dos a la vez. Y lógicamente sería como la combinación de las dos. El Y sale fulero, el X sale fulero, y si lo vemos que una arista viene a la derecha, esta se estira hacia la izquierda, esta hacia arriba y esta hacia abajo. Se ve notablemente que sucede eso. Entonces, de esa forma, haciendo un cubito, pueden detectar cuando las correas están demasiado sueltas. Cuando están muy ajustadas, demasiada tensión, pueden pasar dos cosas. Aunque parezca mentira que los motores se corten los ejes, los motores que están acá, por ejemplo, se corta el eje, es una locura, pero sucede cuando está mucho tiempo con las correas muy tensas.
O bien puede pasar que se noten también unas líneas muy similares a lo de excéntricas, pero es porque las correas están hipertensas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuánto lo tengo que ajustar? Y fíjense esto, miren, esto es muy visible, no hay un método que vos digas, che, mirá, tenés que agarrar, ponerlo en cero y girar 8 vueltas. ¿Por qué? Porque las correas van sufriendo desgaste, entonces es prácticamente muy difícil hacer eso. Pero, miren, yo la voy a ajustar demasiado. Fíjense cómo suena, esto está demasiado ajustado. Por más que en varios videos o en varias cosas puedan ver, che, no, tiene que estar como una cuerda de guitarra. Bueno, la realidad es que si lo ponen demasiado ajustado, tratando de que se asemeje el ruido a eso, es muy probable que se excedan, ¿sí? Entonces, yo lo que les recomiendo, en este caso van a ver que está hiper suelta. Es más, si lo mueven rápido, ¿ven? Ese ruido es que está saltando pasos. Entonces la máquina cuando anda rápido va a saltar pasos, y además de esto, si está excesivamente flojo, le va a desplazar las capas en X o en Y dependiendo cuál esté muy suelta. Entonces básicamente una tensión ideal sería esta, que tenga tensión, es decir, que yo cuando muevo rápido, porque esta anda rápido, no salte pasos, pero tampoco excesivamente. Porque si más allá de que se puede cortar el eje del motor y todo eso, y te pueden salir mal las impresiones, si te va a estirar el cohete la correa, entonces la tensión, fíjense, tiene que ser de esa forma. Lo mismo sobre el eje X, si bien es muy difícil acá poder medir la tensión, es la misma forma, ¿ven? Yo lo muevo rápido, ahí empieza a saltar pasos, entonces le doy un poquito más. Ahí ya no salta paso, ¿ven? Yo giro y anda perfecto. Si lo doy demasiado no va a saltar pasos, pero me voy a estar excediendo y puede tener fallas exactamente de la misma manera. Una cosa también a tener en cuenta cuando revisamos el tema de correas es que las poleas, esta que va acá, por ejemplo, los prisioneros estén ajustados. ¿Por qué? Porque puede ser que la tensión esté bien de la correa, pero le salte pasos o se le desfase las capas. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado, que te sirva, que haya sido bastante claro para que se pueda comprender fácilmente. A veces estos conceptos que por ahí, si no estás físicamente en el lugar, es un poco complejo de verlos a través de un video. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones de próximos videos. Y bueno, voy a estar grabando un próximo video de cómo desarmar el cabezal, que también me han consultado. Creo que si no me equivoco el tema de correas y excéntricas me lo había pedido un chico, me parece apellido Castillo, no recuerdo bien, pero bueno, vamos a estar grabando también un video de cómo desarmar el extrusor en caso de que se tape, cómo cambiar la boquilla y todo eso, que todavía no lo hemos hecho. Así que bueno, nos vemos en un nuevo video de Tecnoaprendiendo. Suscríbete, dale.